Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Entonces vamos a tener una corta explicación sobre lo que sería el daño. Hasta el momento nosotros hemos revisado que para que exista el daño tiene que haber una conducta. Puede ser activa o puede ser omisiva por parte del agente del daño. Hemos visto que tanto en la responsabilidad civil como en la responsabilidad penal, una persona puede resultar responsable, incluso por tener una actitud pasiva respecto a una determinada situación que se dé en la vida real. Hemos visto además la antijuridicidad, que puede ser formal o que puede ser material. Hemos visto, a modo de revisar también algunas peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico, cómo los servidores públicos son responsables no solo por acción, sino también por omisión, ¿no? Respecto a las labores que ellos van desarrollando. Vamos a desarrollar entonces el día de hoy un poco más sobre esta temática del daño, que es sumamente compleja. Hay diferentes tipos de daño que pudieran darse y estas se estudian con más detenimiento, al menos en la materia de obligaciones. El daño puede ser contractual o extracontractual, pero nosotros estamos revisando la responsabilidad extracontractual, ¿no? Veamos entonces. Entre los elementos estructurales, como habíamos dicho, para que exista responsabilidad se encuentra el daño. Es necesario que exista daño. Es necesario además que exista un nexo de causalidad, un nexo causal entre la conducta dañosa del agente y además el daño mismo, una relación de causalidad, un factor atributivo también tendría que existir, o también llamado criterio de imputación. Nosotros ya hemos analizado uno de los factores atributivos, es decir, la culpa, ¿no? En los sistemas de responsabilidad civil subjetiva se requiere la culpa como un elemento que determinante para establecer si una persona termina siendo responsable o no por un determinado hecho dañoso. Por lo que, habiendo hecho este recuento nuevamente, es decir, esta numeración de los elementos que forman parte de la responsabilidad civil, es necesario manifestar que no existe responsabilidad sin daño. Al menos los teóricos han tenido cierta convención, es decir, han llegado a cierto acuerdo respecto a esto. Sin embargo, la responsabilidad va evolucionando más y más, ¿no? Si bien antes existía culpa, nosotros ya hemos visto que hay una teoría, o bueno, un sistema de responsabilidad objetiva que responde ya a otras circunstancias, ¿no? Es decir, no tenemos que estar probando la culpa para que se repare el daño a una persona. Al final, si existe daño, incluso hecho por actividades lícitas, podría esta persona ver reparado el daño que se le ha generado, ¿no? Entonces, al menos dentro de la responsabilidad civil subjetiva, se requiere el daño. Y al menos en nuestro ordenamiento jurídico es necesario un daño en materia civil para que la persona sea responsable. Es decir, que no podemos hacer responsable a alguien por poner en riesgo ciertas situaciones. Estamos hablando de nuestro ordenamiento jurídico en materia civil, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico no establece que una persona pudiera reparar cierto monto de dinero o pudiera indemnizar cierto monto de dinero por generar un riesgo, aspecto que no deberán olvidar. Sin embargo, el campo resulta amplio, ya que puede abarcar destrucción o menoscabo a bienes materiales, como a derechos patrimoniales. Otros consideran que también existe un daño extrapatrimonial, ¿no? Entonces, el problema del daño es complejo. Puede abarcar la destrucción de un bien, puede abarcar también el menoscabo patrimonial, es decir, el empobrecimiento de la víctima en ciertas circunstancias. Puede implicar también el daño, la pérdida de ciertas chances, ¿no? Hay una figura de la pérdida de chance. Puede ser que yo sea responsable por la pérdida de chance que he generado a una persona. Qué sé yo tenía que ir en un taxi a adjudicarme una licitación y no se ha dado porque el taxista se ha ido por el camino más largo para cobrarme más.
Entonces ese taxista podría llegar a ser responsable por esa pérdida de chance que yo he tenido para adjudicarme una determinada licitación. Entonces, este tipo de cuestiones se generan en lo que respecta a la temática del daño. Otros consideran, como hemos dicho, que existe un daño extrapatrimonial, ¿no? El denominado daño moral, por ejemplo, que es diferente al daño psicológico, ¿no? El daño moral va a ser, va a referirse al sufrimiento que ha tenido una persona en determinada situación. Pero ¿cómo medimos eso? ¿De qué manera establece un juez cuánto debe pagársele a una persona que ha sufrido la muerte de un familiar, por ejemplo? ¿No? Entonces, se presentan diferentes problemas que la teoría trata de responder y que la teoría trata de al menos darnos cierta certeza, sobre los cuales trata de darnos cierta seguridad, ¿no? Mucho más cuando estamos ante la ley, y la ley busca también tener cierta seguridad jurídica. El daño puede referirse, nos dice entonces nuestro material, tanto a la pérdida que se sufre, es decir, tanto al empobrecimiento que se genera, como a la ganancia dejada. También a los gastos realizados. A ver, ¿cómo? Imaginemos una situación. Viene una persona imprudente, choca con mi automóvil, entonces estamos generando ahí una pérdida sufrida. ¿Por qué? Porque se generan ciertos deterioros en el automóvil, ¿verdad? Entonces eso genera un empobrecimiento. ¿Por qué? Porque el mismo automóvil que yo ya estaba manejando ya ha perdido el valor que tenía originalmente antes del hecho dañoso. Por otro lado, se puede generar también daño evitando cierta ganancia. Supongamos que yo soy taxista y por llevarlo un día o 2 días ante el mecánico, yo he perdido ganancias, ¿no? Yo he perdido ciertas carreras que tenía que realizar y, qué sé yo tenía que ganar, supongamos, 400 bolivianos en esos 2 días, tenía contratos incluso durante esos 2 días y no he podido cumplirlos porque sencillamente ha acontecido este hecho dañoso. Entonces, si se dan cuenta, hay dos dimensiones, ¿no? Hay un daño emergente que se le llama, al menos en la teoría, que es la pérdida que se sufre como tal y una ganancia dejada, ¿no? Es decir, una ganancia que se pierde, que se llama un lucro cesante, según nuestro Código Civil y según también la teoría, ¿no? También, obviamente, el daño va a referirse a los gastos que se realice. Puede ser que yo vaya directamente a arreglar ese desperfecto y esos gastos que realice en mi automóvil formarán parte del daño. Pero aclaremos un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de daño. Y para esto vamos a acudir a la denominada teoría de la diferencia. Esta ha sido construida en base al concepto de patrimonio. El patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones inherentes a una persona y valuables en dinero. El patrimonio, estimados estudiantes, ha sido considerado como uno de los atributos de la personalidad en su momento. El patrimonio es uno de los conceptos más importantes y más complejos del derecho civil. Les voy a explicar algo respecto a esto, ¿no? Hay diferentes teorías sobre el patrimonio, pero nuestro código se basa en una teoría denominada teoría patrimonio-personalidad. ¿Y qué nos dice esta teoría? Primera premisa, toda persona tiene patrimonio. Todos nosotros tenemos un patrimonio. Segunda premisa, no existen personas sin patrimonio. ¿Ya? Todos tenemos patrimonio. Comúnmente nosotros denominamos patrimonio a las riquezas que tenemos, ¿verdad? Cuando uno dice, mi patrimonio es grande, uno se refiere a sus casas, autos, cuentas bancarias, etc. Sin embargo, en el derecho civil y bueno, en el derecho en general, la figura del patrimonio se va a abarcar desde esta teoría francesa, que es la teoría clásica o también llamada patrimonio y personalidad. ¿Qué nos va a decir? Que el patrimonio no solo está compuesto por los bienes, por los derechos que nosotros tenemos, es decir, no solo está compuesto por automóviles, no solo está compuesto por casas, no solo está compuesto por cuentas bancarias, tampoco está compuesto solamente por lo que nos debe otra gente, ¿no? Muchas veces la gente nos debe plata y eso también forma parte de nuestro patrimonio.
Sin embargo, el patrimonio comprende también las deudas, obligaciones de carácter pecuniario, ¿ya? El patrimonio entonces tiene dos elementos. Un elemento activo, compuesto por todos los derechos que tenemos sobre los bienes y todos los derechos que tenemos respecto a ciertas personas que nos deben cierto dinero, y también respecto a las obligaciones, ¿ya? El patrimonio es, como dirían los franceses, como una bolsa vacía, imaginaria, que todos tenemos, ¿no? Y el patrimonio no solo está compuesto, nos dicen los franceses, por los bienes presentes, sino que también están compuestos, bueno, el patrimonio no solo está compuesto por bienes presentes, sino también por bienes futuros, ¿me entienden? Por eso se puede entender que es una bolsa vacía el patrimonio. Espero que se comprenda esto. Entonces, en nuestro patrimonio es imaginario, ¿no? No es algo real. El patrimonio no es un concepto que se llega a entender mediante lo visual. El patrimonio se lo entiende mediante el intelecto. Solo mediante el intelecto podemos comprender que el patrimonio está compuesto por todos nuestros derechos y todas nuestras obligaciones. No es que podamos meterlo todo en un cuarto, ¿no? Ahora, ya que el patrimonio comprende no solo los bienes presentes, sino también los bienes futuros, eh, hasta una persona, nos dice, hasta un mendigo podría tener patrimonio, ¿no? Qué sé yo, su ropa, su vestimenta, o incluso una persona que camina desnuda en la calle tendría patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona podría llegar a adquirir en un futuro ciertos bienes o podría llegar a contraer también obligaciones. Puede existir un patrimonio lleno de pasivos, es decir, puede existir, yo puedo ser una persona totalmente endeudada que no tiene ni casas ni autos y en realidad mis deudas sobrepasan el valor de lo poco que yo tengo en bienes muebles, ¿no? Yo puedo tener mi telecita, mi computadora, pero en realidad debo como $10,000 al banco. ¿Existen esas situaciones en la realidad? Claro que sí, ¿no? Ustedes deben conocer a muchas personas en esa situación, Rosario mucho más, que ha debido ver muchas circunstancias parecidas. Pero estas personas no dejan de tener patrimonio según esta teoría patrimonio-personalidad. Entonces el patrimonio, si se dan cuenta, puede ser valuado, ¿no? En algún momento. Es decir, si yo sumo todo el valor de mis bienes y le resto a esto todas las obligaciones que tengo, ese sería el monto que vale mi patrimonio, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, en base a esta teoría, en base a este concepto tan importante del derecho civil que es el patrimonio, es que se genera esta teoría de la diferencia. Nos dice, no hay que construir una situación concreta del bien dañado, no es necesario ir donde el bien y decir cuánto vale, no. Lo que debe reconstruirse es la situación patrimonial del perjudicado. El daño se concretaría, nos dice, en la diferencia valorada económicamente del patrimonio que éste tendría si el hecho dañoso no se hubiese producido y aquella que efectivamente tiene tras el hecho dañoso. Aquí está, ¿no? El patrimonio que tendría sin el hecho dañoso sería un monto específico. Y esto considerando las ganancias que pudiera tener con ese bien. El ejemplo que les he dado, ¿no? Del automóvil que me choca. Si el automóvil no hubiese, y nos ponemos a pensar, ¿no? Si el automóvil no hubiese sido chocado, yo hubiese ganado en estos 2 días, además, cierta cantidad de dinero. Y ese sería mi patrimonio. Yo podría calcular cuánto tengo en mi patrimonio, ¿no? De activos. Pero a eso hay que restarle el patrimonio que se tiene tras el hecho dañoso. Y el resultado sería el daño, ¿no? Espero que se comprenda. En un momento más vamos a trabajar en algunos ejemplos que ustedes mismos van a dar. Entonces, el patrimonio que yo tendría sin el hecho dañoso sería diferente, ¿no? Yo hubiese ganado por esos 2 días de trabajo que en mi taxi. Además, yo tenía un taxi que estaba en perfectas condiciones, pero después de que se ha dañado, de que se ha producido el hecho dañoso, es decir, el choque por una persona negligente, ¿qué es lo que ha pasado? En primer lugar, el valor de mi automóvil ha reducido, ¿no? Y en segundo lugar, ya he dejado de percibir ese monto de dinero que tenía que percibir si no hubiese pasado, si no hubiese acontecido ese hecho dañoso. Entonces, el equivalente de esta resta
es el daño. ¿Cuál es la crítica que se realiza a esta teoría de la diferencia? Pese a esto, la teoría de la diferencia sigue vigente, ¿no? Pero tiene algunas críticas, una concepción real, concreta del daño, se le llama. En realidad, esta es una abstracción, si se dan cuenta, esto del patrimonio. Y la crítica básicamente nos dice que la teoría de la diferencia conduce a una concepción abstracta netamente, sin considerar las singularidades del caso concreto. Y es que al final muchas veces puede suceder que haya existido cierta culpa de la víctima o puede suceder que incluso el choque no hubiese generado tales, ¿cómo diríamos? No hubiese empobrecido a la persona, es más, nunca se sabe, ¿no? O sea, las circunstancias que puede generar un daño. Y a ver, imaginemos que al chocar a esa persona, al chocar a mi automóvil, ha generado en la bolladura una figura de una cara de una persona que se vuelve en una atracción para la gente y me genera más rédito, ¿no? O sea, pudiera suceder, claro que sí, ¿no? Han debido ver incluso una noticia de Bolivia de la cara de Homero Simpson y no sé, pero, o sea, puede suceder, hay muchas circunstancias, ¿no? La teoría de la diferencia puede ser un buen criterio para calcular, pero no tiene rigor jurídico suficiente. ¿Por qué? Porque además hay ciertos daños que se pueden ir generando, los daños morales, el sufrimiento que se ha generado, el trauma, tal vez después de que esta persona me ha chocado el automóvil, yo ya no quiero manejar más, ¿no? Entonces esto puede llegar a generar otras magnitudes que también deben ser consideradas de acuerdo al caso concreto. El perjudicado podría obtener lucros, como dice, ¿no? Lo que habíamos manifestado. Muchas veces, en vez de generarse el daño, se generan más bien ciertos réditos para la persona que ha sido víctima del hecho dañoso. Dentro de la crítica de la teoría de la diferencia, en esta concepción concreta del daño, también estamos ante un problema que surge con la reparación natural, esto es que se llama el pago en especie. Puede suceder, por ejemplo, que un taxista, de manera imprudente y en estado de ebriedad, imaginemos, yo tengo una tienda de refrigeradores, este señor se ha entrado a la tienda de refrigeradores, de reparación de refrigeradores, ni siquiera de refrigeradores nuevos, ¿ya? Entonces se choca en la tienda de reparación de refrigeradores y destruye 3 de mis refrigeradores, es decir, de los que yo debía a mis clientes. Y al final, obviamente, terminamos siendo víctima, tanto mi persona como los clientes míos. Pero el problema es que muchas veces se tiene que entregar un determinado bien, ¿no? O sea, se determina, o muchas veces la reparación del daño se determina de la misma forma en la que el daño se ha producido. Es decir, entregar el mismo bien que hubiese sido dañado. Pero eso es muy difícil, ¿no? Es decir, estamos en una tienda de reparación de refrigeradores que tenían un estado específico, es decir, ya había pasado cierto uso, ya habían pasado cierto tiempo de uso, perdón, ya había pasado cierto tiempo de uso y ya no tenían eh, las mismas cualidades que tendría un refrigerador nuevo, por ejemplo, si se dan cuenta. Entonces, al obligarle a pagar en especie al taxista, muchas veces se puede generar un enriquecimiento de las supuestas víctimas, ¿no? Cuando él entrega refrigeradores nuevos. Si el resarcimiento exige la sustitución de un objeto usado por uno nuevo, entonces esta teoría de la diferencia no tendría ningún sentido. En realidad no lo estás devolviendo al mismo estado patrimonial que tendría que tener, en realidad lo estás enriqueciendo, ¿no? Hay casos en los que la pérdida no coincide con los valores objetivos del patrimonio. Entonces, finalmente, ¿a qué patrimonio actual se refiere? Eso es importante, también es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio en esta operación, ¿no? El patrimonio que se tiene después del hecho dañoso, es decir, el patrimonio actual. Pero ¿a qué patrimonio actual se refiere? Es decir, ¿dónde estamos? Al que existe el momento de interponer la demanda, al momento de emitir la sentencia, al momento posterior al del daño
y de ahí ya transcurre mayor tiempo y eso implica también mayores gastos, si se dan cuenta. Entonces, esos son los problemas que se han identificado en esta teoría. Sin embargo, yo creo que esta ya es una cuestión de discrecionalidad judicial y será el juez el que considere cuál es el más razonable, ¿no? Y es que al final uno no repara necesariamente el daño tras haberse producido el mismo, sino después de que se emite una sentencia, ¿no? Y, y hasta que se emita una sentencia ha pasado otro tiempo mayor inclusive. Entonces ese es el problema de esta pequeña operación, ¿no? Todo esto, entonces, según esta concepción real, concreta del daño, aconseja adoptar un concepto concreto, real, histórico del daño. Y se debe considerar las singularidades del caso concreto, nos dice, ¿no? Y esto daría al juez un deber también de racionalidad y de justificación de su fallo muy amplio, ¿no? Por lo cual tendrán que tomar mucha atención a esta materia tan importante que es oratoria y argumentación jurídica, ¿no? Es decir, esto de las premisas, conclusiones y poder llegar a realizar un discurso razonado. ¿Cuáles son los requisitos del daño indemnizable para ir terminando? El daño indemnizable tiene que estar causalmente enlazado con la acción u omisión de la persona que se quiere hacer responsable. Es decir, que el responsable tiene que ser la causa, no solo el culpable, ¿no? Ya hemos visto que el culpable, la culpa se refiere al reproche que se le da por haber sido imprudente, por haber sido negligente. La culpa no es lo mismo que ser el causante, ¿no ve? ¿Se entiende esa diferencia? El causante es aquel que dentro de los fenómenos de la realidad, de causa y efecto, ha sido el causante del daño. Entonces tiene que ser el causante directo. ¿Existe daño si hay causalidad alternativa? Se genera también esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, es decir, ¿existe daño si puede asegurarse que el mismo daño se hubiese producido por un evento natural o el hecho de un tercero? Esto lo ha considerado, esto se ha considerado que no podría darse en daños indirectos. A ver, ¿a qué me refiero? Muchas veces, ¿qué pasa si la persona que ha generado el daño prueba que de todos modos se hubiese producido el daño pese a que este no hubiese intervenido? ¿Sería responsable? En la responsabilidad directa, según la doctrina, al menos citando a Arendt acá, no sería posible, ¿no? Porque hay un nexo de causalidad, entonces ha sido directamente la persona la que ha generado el daño, entonces tendría que ser responsable. Pero ¿qué pasa si hay una responsabilidad indirecta? Por ejemplo, eh, si los hijos de una persona han generado el daño, ¿no? Entonces uno es responsable indirectamente, ¿no? Porque no ha sido él el productor del daño, sino ha sido una persona que estaba a su cargo. Entonces hay una responsabilidad indirecta, hay un daño indirecto ahí que tendría que reparar. Y la doctrina ha dicho que al menos en estos casos de responsabilidad indirecta sí se podría probar esto, ¿no? Para eximir, digamos, de responsabilidad, si se manifiesta, para evitar reparar el daño, nos dice, ¿no? La doctrina, uno podría demostrar que de todos modos se hubiese realizado el daño, es decir, qué sé yo, estaban en un museo jugando entre todos los niños y uno de los niños es el que patea la pelota y genera que se rompa una figura arqueológica. Pero si se prueba que cualquiera de los niños podría haber realizado también ese daño, según la teoría, ojo, esto no está previsto en la ley, pero también podría ser un mecanismo de defensa, ¿no? Claro está. Si uno prueba que de todos modos hubiese acontecido el daño por otra persona, no debería supuestamente existir el daño como tal, porque era inevitable más o menos. Pero es discutible, ¿no? Es discutible, creo yo, porque no estaríamos ni siquiera ante un caso fortuito o fuerza mayor. Y no sé si el ejemplo sea idóneo, pero podemos ir analizando más con posterioridad y los invito siempre a presentar ejemplos y analizar ciertos casos. Por último, dentro de
este análisis de algunos de los requisitos del daño indemnizable, además del nexo de causalidad que tenga que existir, se debe computar los beneficios, ¿no? Se tendría que, hay también alguna duda acá que nos dice, ¿hay menor daño cuando cuando la misma víctima se tiene beneficio con el mismo, con el daño, supuestamente? Esto que se llama la compensatio lucricum damnum, ¿no? ¿Cuánto se tiene eh, cuánto se tendría que indemnizar si la víctima resulta beneficiada? ¿Qué sé yo, no? O sea, es un análisis que debería realizarse casuísticamente y tendríamos que analizar nosotros algunos casos posibles. Y es que al final, reitero, así como la teoría de la responsabilidad es tan amplia, es decir, de los más diversos casos pueden suscitarse dentro de esta figura del hecho ilícito en materia civil, de igual manera estas circunstancias posibles son variadas, ¿no? Son variadas y tendríamos que ir ideando ciertos ejemplos. De esta manera, entonces, hemos terminado esta parte de la temática del daño. Espero que se haya comprendido y corresponde ahora que pasemos a trabajar en alguna actividad.